Buenas tardes, mis hermanos y hermanas. ¿Cómo dicen que viven? Esta es Agustina López, cursillo 363 en el centro San José. Hoy estamos transmitiendo una vez más aquí en nuestro canal Estrella Reina de los Mártires. Solamente queremos pedir perdón porque hoy no pudimos transmitir la Santa Misa de las 11 de la mañana porque había dificultad técnica, pero eso para la próxima ya se va a arreglar, con Dios mediante. Solamente quiero decirle muchas gracias por su sintonía y porque siempre están con nosotros. Y por favor, suscríbase a nuestro canal Estrella Reina de los Mártires y denle al like y pásenselo a la otra persona que quieran y denle comentarios y muchas cosas. Queremos saber lo que quieren decir, lo que queremos saber todo. Por favor, no tengan timidez y háganlo. Solamente le quiero pedir muchas gracias por todo y que tengan feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hoy tenemos un tremendo programazo, un tema muy hermoso y le quiero presentar a nuestro hermano Manuel Vidal, que viene con el tema La mentalidad del cursillo. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, mi amor. Te sigo queriendo igual, ¿eh? Oh, I'm sorry. Ya. Antes que nada, muchísimas gracias, Agustina, por esa presentación. Gracias por tu valoración y, lógicamente, darle gracias a ustedes los que están presentes y específicamente a mi hermano Andrés Rivera, que tuvo el atrevimiento de invitarme para hablar sobre la mentalidad del movimiento de cursillo de cristiandad. Como esto es una actividad, lógicamente, religiosa, cristiana sobre todo, pues vamos a pedir al Espíritu Santo, vamos a invocarlo para que esté presente y nos ayude a llevar este mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Señor, envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que has iluminado los corazones con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Bien. Hablar de la mentalidad del movimiento de cursillo de cristiandad nos llevaría mucho tiempo. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo más breve posible, pero lo más sustancial posible. Podríamos llenar un seminario de 3 días y nos quedaríamos cortos. Por lo tanto, ténganme paciencia y vamos a hacerlo lo más reducido posible. Mentalidad. Vamos a tratar de definir lo que es la mentalidad. Y se me ocurre algo que un profesor mío pues me explicó. Me dijo algo que sucedió. En un país que no quiero mencionar, viene un niño con su familia, después de cierto tiempo, de 5 o 7 años fuera, que no se ven. El niño viene de este país, un país pobre, viene a Estados Unidos, y lo primero que hacen los familiares aquí en Estados Unidos es llevar al niño a un lugar donde se juega y se compran muchísimos juguetes. Este niño, al ver los juguetes, lógicamente se maravilló. Las órbitas de sus ojos se abrieron bastante y estuvo muy contento. Le dijeron, toma todos los juguetes que quiera, que todos nosotros te los pagamos. El niño se acercó con mucha timidez a un lugar y tomó un avioncito y se lo apretó en el pecho y se apartó del estante de la juguetería. Y los padres y los familiares estaban diciendo, pero toma otro más, coge más, coge más. Y la respuesta del niño fue lo siguiente. ¿Y los otros niños? ¿Qué van a tomar? ¿Qué van a coger? La mentalidad de ese niño era de solidaridad. En el lugar donde él estaba, se le dificultaba obtener juguetes. Al llegar aquí, y lógicamente ver tantas cosas, automáticamente pensó en los demás. Eso es solidaridad. Y eso es una mentalidad que le crearon en su país, una mentalidad que le crearon sus familiares. Y eso es precisamente la mentalidad.
La mentalidad no es más que un conjunto de pensamientos, de criterios, de aptitudes que una persona o un grupo de personas, pueblo o país, tienen. Y lógicamente, de acuerdo a esa mentalidad, nosotros vamos a adoptar aptitudes, vamos a adoptar lo que se llaman acciones. Por lo tanto, la mentalidad es de suma importancia. Otro aspecto que nosotros tenemos que mencionar aquí, además de la mentalidad, es el carisma. No voy a meterme mucho en lo que es el carisma del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Lo menciono sencillamente porque van de la mano. Uno genera el otro. El carisma y la mentalidad van de la mano y vienen en un mismo paquete. Al tener lo que se llama el carisma, automáticamente nosotros formamos nuestra mentalidad. Vamos a tratar de definir brevemente lo que es el carisma. Primero, carisma es un don, es un regalo. Viene del griego, viene del latín, etcétera, etcétera. Viene de la palabra domus, que significa casa o dueño. Viene de la palabra, después del griego, le llaman don. Y en algún aspecto de la Biblia aparece el nombre de talento. Talento, don y carisma, vamos a decir que básicamente son lo mismo. Y la idea es un regalo, es un don. Cuando a nosotros nos regalan algo, nos están dando una gracia. Eso es una gracia, significa que yo no debo pagar nada. Aquí en Norteamérica se dice, excúsenme que utilice el anglicismo, free, gratis. Eso es una gracia. Pero en este caso es don, que viene de donación. Los dones son regalados. ¿Y quién me da ese don? El don sencillamente me lo da Dios. Me lo da el Espíritu Santo. Y ese don tiene ciertas características. Se le da a una persona, se le da a un grupo de personas o se le da a una institución. Pero son completamente gratuitos y es para beneficio no de la persona o personas o institución que recibe ese don. Es para beneficio de los demás, es para beneficio del hombre, es para beneficio del mundo, pero sobre todo para beneficio de la iglesia. Ustedes me dirán, pero el carisma, ¿qué hay diferencia entre el carisma y el don? No hay esa gran diferencia. Lo que sucede es que uno es perenne para siempre y otro es temporal. En la Biblia, constantemente al principio, yo me preguntaba, cuando hablaban de los dones, que Jesucristo dice, aquel que tiene, se le dará más, y al que no tiene, se le quitará. Yo a veces me preguntaba, pero esto es injusto. ¿Cómo si una persona tiene, se le va a dar más, y al que no tiene, se le va a quitar? Después me di cuenta que me estaba hablando de los talentos. Que aquel que tiene suficiente talento y utiliza su talento de una forma correcta, que lo utiliza para los demás, se le va a dar más. Y al que tiene talento y no lo trabaja bien, no lo utiliza para los demás, sino que lo utiliza para él mismo, se le va a quitar. Qué gran enseñanza, qué gran enseñanza. Entonces, fíjense la relación que tiene el carisma con la mentalidad. Están en un mismo paquete. Cuando yo tengo el carisma, automáticamente estoy obteniendo la mentalidad del movimiento de Cursillo de Cristiandad. ¿Cuándo obtuvimos en el movimiento de Cursillo de Cristiandad ese carisma? ¿Cuándo se nos dio? Una breve historia. No quiero meterme mucho en historia porque el tiempo no nos va a dar. Pero ustedes recuerdan que el origen del movimiento de Cursillo de Cristiandad, primero que surgió en Palma de Mallorca, una isla que pertenece a España, por los años 1940. Había una situación, había una realidad. Un país cristiano, que supuestamente, entre comillas, se vivía el cristianismo. Pero era un cristianismo social, podríamos decir. La gente hacían cosas de cristiano,
pero no eran verdaderamente cristianos. Se vivía de espalda a la iglesia, se vivía de espalda a Cristo. Había, por ejemplo, un matrimonio, se asistía a la iglesia. Había un funeral, se asistía. Pero no se vivía el cristianismo. En ese instante, en ese momento, para esa época, había lo que se llama una asociación de jóvenes, que era Acción de los Jóvenes. Y estaba dividido en varias sesiones. Los jóvenes, los hombres adultos, las mujeres jóvenes y las mujeres adultas. Y para tratar de motivar a la gente de que volviera otra vez a la iglesia, trataron de formar grupos para ir a una peregrinación que hacen normalmente a una región específica, a una ciudad específica que se llama Santiago de Compostela. Esa acción tuvieron preparándose varios jóvenes, escogieron líderes, etcétera, etcétera. Y se dieron cuenta de que esto era bueno. Pero sucedió algo. Estalló una guerra mundial. Y esa guerra mundial lógicamente pospuso esa peregrinación de donde estaban a Santiago de Compostela. Y poco a poco se fue formando grupos. Y se dieron cuenta que lo que habían estudiado era completamente bueno. Y comenzaron a formar una escuela. Y se dieron cuenta que eso que habían aprendido ellos, de lo que era verdaderamente Dios, de lo que era verdaderamente Cristo, tenían que traspasarlo a otro. Y de ahí surgen los cursillos. Y de ahí viene lo que se llama el carisma. Y ese carisma, repito, excúseme la repetición, produce la mentalidad. Es decir, el carisma genera la mentalidad. Ahora bien, este carisma y esta mentalidad surgen de una realidad. Nosotros actualmente estamos viviendo una realidad. Esta realidad es similar a la realidad de los años 40. Posiblemente no, y estoy seguro que no. Hoy en día posiblemente tenemos problemas que son diferentes, que quizás son más profundos. Y vamos a hablar precisamente con respecto a esto. Lo que quiero decir es lo siguiente, que una realidad, primero yo tengo que conocer esa realidad y luego tengo que hacer cosas para poder transformar esa realidad. Y eso me da el carisma. Podríamos decir que si surgió el cursillo, y el cursillo no es más que un curso breve para yo concientizarme de lo que es el cristianismo, para yo concientizarme de lo que es verdaderamente mi bautismo, para comprometerme más. Y si es para ser mejor cristiano, lógicamente tengo que partir de algo que se llama querigma. Fíjense que hay algo diferente a carisma, a querigma. Y el querigma, ¿qué es el querigma? Bueno, el querigma, vamos a traducirlo, vamos a definirlo de esta manera. El querigma con G no es más que el primer anuncio. Eso es lo fundamental del Evangelio. Es el primer anuncio que nosotros hacemos y que tiene que estar incluido en ese Evangelio que nosotros tenemos que llevar a los demás. Es lo básico del Evangelio. Querigma es el primer anuncio, es lo fundamental, es lo básico. Y quiero compartir con ustedes, mis hermanos que me están viendo ahora, que dentro de ese querigma hay 7 pasos. Hay 7 cosas que tienen que estar dentro del querigma. ¿Y qué es el querigma en sí? El primer paso es el siguiente. ¿Qué es lo que vamos a anunciar? Lo que vamos a anunciar primero es lo más maravilloso, el milagro más maravilloso que tenemos que tener pendiente. Primero es que Dios nos ama en Cristo. Y al mismo tiempo tiene un fascinante plan para nosotros, para nuestro plan de vida. Él nos está diciendo que tiene un plan y que nosotros contamos en ese plan. Entonces el primero, lo más importante, Dios nos ama en Cristo y que tiene un plan para nosotros
para nuestra vida. Segundo paso, el pecado llega. El pecado llega y rompe nuestra relación con Dios y nos hiere de una forma profunda. Ese es el segundo paso. Tercer paso, Jesús vino y murió por nosotros, murió por nuestro pecado para redimir. Anteriormente yo decía, y es lo correcto, Jesús, que es el mismo Dios, se hace hombre, viene a la tierra, está con nosotros, muere por nuestro pecado y después revive, que es lo más importante. Al tercer día revive. Eso tiene que estar dentro del anuncio del querigma. Cuarto, debemos corresponder y reorientar nuestra vida de una forma radical. Repito, corresponder y reorientar nuestra vida radicalmente. Y a eso nosotros le damos el nombre de conversión. Nuestro hermano Pablo tenía otro nombre para eso, que no lo voy a mencionar, sencillamente porque vamos a hacerlo de una forma sencilla. Otra forma es, tenemos que ser bautizados y recibir el Espíritu Santo. El sexto es unirse a la iglesia. ¿Para qué? Para poder recibir las gracias que nos da la iglesia. La gracia que nosotros necesitamos. Es decir, tenemos que formar comunidad. Así como estamos nosotros reunidos hoy en día, tenemos que formar comunidad. No podemos estar solos, tenemos que estar unidos. Y el último es, vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Vayan y hagan discípulos a toda la gente. Dentro del querigma, dentro de ese anuncio inicial, tiene que estar estos 7 pasos, o por lo menos tienen que estar ellos. Y ese es el querigma. Y ese precisamente es lo que nosotros tenemos que llevar, el querigma. Precisamente por eso somos cursillistas. ¿Qué es un cursillista? Bueno, yo podría definirlo de que cursillista no es más que un cristiano que hizo un cursillo y en ese cursillo, en esos 3 días, se encontró, tuvo un encontronazo con Cristo, lo reconoció, se convirtió, tuvo la conversión que menciona el querigma y luego sale a los demás para compartirlo con los demás. Hay muchísima semántica, hay muchísimas palabras que a veces nos dicen muchas palabras y nos aturden, pero eso es básicamente. Por eso es que el cursillo adopta esto. Es una forma sencillamente para llegar a la finalidad. Y vamos a ver más tarde qué es la finalidad que nosotros buscamos. Entonces, yo tengo que tener conocimiento. ¿Pero qué conocimiento debo de tener? El conocimiento de mi realidad. Si yo quiero transformar, que es mi finalidad, si yo quiero transformar mi medio ambiente, yo debo conocer muy bien ese medio. Y luego por fórmulas, por estrategia, por medios específicos, yo trato y voy a transformar ese medio. En una entrevista que escuché no hace mucho con una de las personas que lleva la voz cantante, o que llevaba la voz cantante, desgraciadamente murió. Hoy en día creo que es beato o está en camino de la beatificación. Estoy hablando de Eduardo Bonin. Estuve escuchando por las redes una entrevista que le hicieron y él lo definía, hablaba de esto. Se le preguntaba, Eduardo Bonin, ¿qué es o cuál es la mentalidad del movimiento de cursillo de cristiandad? Y según Eduardo Bonin decía lo siguiente, esa es la mejor noticia del mundo, que Dios nos ama, que Dios nos ama. Yo tengo que estar consciente, y estoy consciente dentro del cursillo de cristiandad, me di cuenta de eso. Los que tenemos la fortuna de ser cursillistas nos damos cuenta que la primera noche ya se nos están
estamos captando algo, pero el primer día me dan un rollo, me dan un tema que me habla de conocerme a mí mismo, me habla de lo importante que soy yo y lo importante que son los demás y lo importante que Dios. Me hablan de algo ideal. Y yo, como ser humano, soy protagonista de esto. Me doy cuenta que este mundo que está aquí fue hecho para mí. Todas estas hermosuras. Yo tengo más de 20 años con vida. No se rían, tengo más de 20 años. Puedo tener 60, 70, 80, pero son más de 20, ¿no? Entonces tengo más de 20 años de vida. Y lógicamente esos 20 años son regalos. Eso es un regalo. Y he tenido muchísimos regalos. Pero como lo vemos de una forma tan cotidiana, creemos que eso es algo normal. Y que ese Señor está obligado a darme regalos a mí. Porque yo me lo merezco, porque yo creo que soy superior a los demás. Y me di cuenta después de un cursillo, de que en realidad Él me da todos esos regalos porque me ama. No porque yo lo amo a Él. A Él no le importa que yo lo ame o no lo ame. Lo importante es que Él me ama a mí. Y aunque yo lo ignore, Él me sigue amando. Eso es lo importante. Y en Juan 3:16, que es posiblemente el capítulo y versículo más visto dentro del cristianismo. Porque incluso cuando uno está viendo un juego de béisbol o baloncesto, aparece alguien con un cartelón que dice Juan 3:16. Y ese es Juan 10:36. Y el mismo Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 a 9, me dice que Dios es amor. Dios se lo puede todo, pero yo comprendí algo que Dios no puede. Comprendí algo que Dios no puede. Y es que Dios no puede odiar, no puede dejar de amar, porque todo Él es amor. Entonces, primero, la mentalidad contiene eso, que es la mejor noticia. Y esa noticia es para comunicarla por un medio, y el medio es la amistad. La buena noticia de que Dios me ama, yo tengo que comunicarla a los demás. Y eso lo hago por medio. La vía, el transporte público o privado, que ustedes quieran, es la amistad. ¿En dónde? En el medio en que cada uno de nosotros vivimos. Primero, en nuestra familia. Dando y haciendo, sobre todo haciendo lo mejor de cada uno. Con una capacidad de convicción. Cuando digo convicción, es una forma de decir de fe. Tener una convicción es tener una fe. Es criterio de algo que yo creo. Y me dice lo siguiente, que la mentalidad es una mesa de 4 patas. Y esa pata, si falta una, lógicamente, esa mesa se va a caer. La base es la mesa, pero esas 4 patas son, primero, el Evangelio. El Evangelio. Segundo, el sentido común. No le ponemos mucha atención a eso, pero el sentido común, aunque desgraciadamente es el menos común de los sentidos. Después de esto, una tercera pata puede ser no, es la fe. Y vamos a ver más tarde cómo es la fe verdaderamente, cómo tiene que ser esa fe. Primero, esa fe tiene que ser consciente. Tengo que tener conciencia de mi fe, conocimiento de ella, y no solamente creer por creer. Conocimiento. Y nosotros, desgraciadamente, muchas veces, nosotros los cristianos católicos que somos evangélicos, también somos cristianos porque seguimos a Cristo y somos evangélicos porque seguimos el Evangelio. Y quiero especificar esto porque muchas veces, cuando, poniendo un ejemplo, María Pérez deja el catolicismo
y se va para una secta hermana. Decimos que María Pérez es cristiana ahora y no era cristiana antes. Cuando nuestra iglesia católica, es la madre de todas las demás. De aquí salieron todas las demás. Entonces nosotros los católicos somos católicos porque somos universales. Somos cristianos porque seguimos a Cristo y somos evangélicos porque seguimos el evangelio de Cristo. Y solamente hay un solo evangelio, no 4 evangelios. Hay 4 evangelistas, pero un solo evangelio. Además del evangelio, el sentido común, la fe, está la persona, el ser humano. Esas son las patas de la mentalidad del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Bien, tenemos que hacer una pausa porque aparentemente hay algo que tienen que informar. Continuamos, no se me vayan, Muchas gracias, Manuel Vidal, por todo su charla y por su sintonía. Esta es la primera parte y en breve vamos a hacer la segunda parte. Lo tenemos pronto y manténganse en sintonía, no se vayan, no se muevan, por favor. Suscríbanse a nuestro canal Estrella Reina de los Mártires. Denle al like, suscríbanse y pásenlo a los demás. Hasta luego y muchas gracias por su sintonía.